Mientras millones de aficionados hablaban de Lionel Messi, Kylian Mbappé o Lamine Yamal, hubo un nombre que comenzó a repetirse una y otra vez en las redes sociales, en los programas deportivos y entre los propios aficionados al fútbol. No jugaba para una potencia mundial, no defendía la portería del Real Madrid, del Manchester City o del Bayern Múnich. De hecho, muchos ni siquiera sabían dónde estaba Cabo Verde. Pero después del Mundial 2026, todo cambió. A sus 40 años, Bosinha pasó de ser un guardameta prácticamente desconocido a convertirse en uno de los grandes protagonistas del torneo y, para sorpresa de muchos, terminó siendo elegido por los aficionados dentro del 11 ideal del Mundial, superando incluso a porteros de talla mundial como Unai Simón, Emiliano Dibu Martínez y Jordan Pickford. Pero, ¿quién es realmente Bosinha? Como un portero que pasó gran parte de su carrera lejos de los grandes reflectores terminó conquistando al mundo entero, su verdadero nombre es Josimar José Évora Díaz, aunque todo el planeta fútbol lo conoce simplemente como Bosinha. Nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, una ciudad ubicada en la isla de São Vicente, en Cabo Verde. Desde muy joven soñó con convertirse en futbolista, aunque hacerlo desde un pequeño archipiélago africano nunca fue sencillo. Mientras miles de jóvenes europeos crecían rodeados de academias de primer nivel, él tuvo que abrirse camino prácticamente desde cero. Su carrera profesional comenzó en el Batuque FC, uno de los clubes tradicionales de su ciudad. Más tarde pasó por el Mindelense y posteriormente dio el salto al fútbol angoleño con el Progreso do Sambizanga. Aquellos años estuvieron lejos de los reflectores, pero fueron fundamentales para formar el carácter que años después sorprendería al mundo entero. Después llegarían experiencias en Moldavia con el Zimbru Chisinau, en Portugal con Gil Vicente y más adelante en Chipre con el AEL Limassol. Con el paso de los años, siguió acumulando experiencia hasta regresar al fútbol portugués con el Chaves. Nunca fue considerado una superestrella, pero jamás dejó de trabajar. Mientras construía su carrera a nivel de clubes, también comenzaba otra historia mucho más importante, la de la selección de Cabo Verde. Debutó en 2012 y rápidamente se convirtió en una pieza clave. Ese mismo año, ayudó a que su país consiguiera una clasificación histórica para la Copa Africana de Naciones de 2013, la primera en toda su historia. Desde entonces, defendió la portería caboverdiana durante más de una década, convirtiéndose en uno de los grandes líderes de la generación más importante que ha tenido el fútbol de ese país. Sin embargo, nada de eso lo preparó para lo que estaba por vivir en el verano de 2026. Cuando Cabo Verde consiguió clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo, muy pocos le daban posibilidades de competir. Compartía escenario con selecciones mucho más poderosas y prácticamente todos pensaban que su participación terminaría rápidamente, pero el primer partido cambió por completo la historia. El rival era España, una de las grandes favoritas para levantar el título. En el papel parecía un encuentro desigual. Sin embargo, durante 90 minutos apareció una muralla llamada Bosinha. Atajada tras atajada frustró a los delanteros españoles y sostuvo un histórico empate sin goles. Aquella actuación fue tan impresionante que fue elegido el mejor jugador del partido. De un día para otro, millones de personas comenzaron a preguntarse quién era ese portero africano que acababa de detener a toda una potencia mundial. Y lo más sorprendente fue que no se trató de una casualidad. Durante la fase de grupos volvió a responder cuando su selección más lo necesitó. Cabo Verde consiguió competir de tú a tú contra rivales mucho más poderosos y terminó avanzando gracias a la enorme seguridad que transmitía su guardameta. Cada partido aumentaba su popularidad y las redes sociales explotaban con videos de sus atajadas. Incluso aficionados que nunca habían seguido a Cabo Verde comenzaron a apoyar a los llamados tiburones azules. Si llegaste hasta aquí, ayúdame con una suscripción para llegar a nuestra meta de los primeros 100 suscriptores. Cuando lo logremos, habrá una dinámica con un regalo sorpresa para agradecerles todo su apoyo. Ahora sí, continuemos con esta increíble historia. La prueba definitiva llegó en los octavos de final frente a Argentina. Muchos esperaban una victoria cómoda para la albiceleste, pero nuevamente apareció Bosinha. Sus intervenciones obligaron al partido a extenderse hasta el tiempo extra, y aunque finalmente Cabo Verde quedó eliminado, el mundo entero terminó de rendirse ante su actuación. Había nacido una de las historias más emotivas del Mundial. Su impacto fue tan grande que dejó de ser solamente un héroe deportivo, para convertirse en un fenómeno mundial. Sus redes sociales crecieron de forma explosiva. Los medios internacionales comenzaron a hablar de él y numerosos clubes mostraron interés en ficharlo. Incluso su valor de mercado aumentó de forma considerable después del torneo. Todo esto ocurrió cuando muchos pensaban que, a los 40 años, su carrera estaba entrando en la recta final.
pero el reconocimiento más importante todavía estaba por llegar. Al concluir el Mundial, la FIFA abrió la votación para elegir el 11 ideal del torneo. Competía contra algunos de los mejores porteros del planeta, incluyendo al español Unai Simón, campeón del mundo y ganador del Guante de Oro. Sin embargo, millones de aficionados votaron por Bosinha. El guardameta caboverdiano obtuvo cerca del 40% de los votos y terminó ocupando la portería del equipo ideal junto a figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y Rodri. Un logro que muy pocos habrían imaginado antes de iniciar el torneo. Quizá lo más bonito de toda esta historia es que Bosinha nunca olvidó de dónde venía. Después del Mundial declaró que esperaba que, gracias a lo conseguido por su selección, el mundo supiera finalmente dónde estaba Cabo Verde y conociera la historia de su gente. Sus palabras emocionaron a miles de aficionados porque demostraban que, más allá de las atajadas, su mayor orgullo siempre fue representar a su país. Hay futbolistas que levantan trofeos y hay otros que cambian para siempre la historia de una nación. Bosinha pertenece a ese segundo grupo. Su mundial no solo lo convirtió en uno de los porteros más queridos del torneo, también puso a Cabo Verde en el mapa futbolístico y recordó al planeta que las historias más inolvidables muchas veces nacen lejos de los grandes escenarios. ¿Y tú? ¿Crees que Bosinha fue la mayor revelación del Mundial 2026? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte a El Capi Fútbol y activar la campanita para seguir descubriendo las mejores historias del fútbol mundial.